Dentro del fotoperiodismo, el fotoperiodista ocupa un lugar fundamental. Su rol es documentar hechos históricos, pero no por esto ser imparcial a ellos. Un fotoperiodista muestra con sensibilidad, a través de imágenes, los sucesos que acontecen en la actualidad. El rol de un fotoperiodista es ser, ante todo, un comunicador. El objetivo último de un fotoreportero es contar una historia de manera visual con el mayor detalle y detenimiento posible. Muchas veces deben estar en el momento determinante, por lo cual adelantarse a los acontecimientos o preverlos es parte de su función. Para ser fotoperiodista se necesita ser creativo, pero aplicar los conocimientos técnicos de fotografía, la capacidad de decidir qué hace que una imagen tenga o no interés periodístico, capacidad para responder de forma rápida y precisa a distintas situaciones, paciencia, ya que la preparación de los equipos puede tomar mucho tiempo, capacidad de tener recursos suficientes para conseguir una idea mejor a la de sus fotógrafos competidores, conocimientos de software de imagen digital y de tecnología digital, mantenerse al día sobre los cambios tecnológicos, habilidades de organización y de comunicación, la capacidad de trabajar a largos plazos, conocimientos de las técnicas fotográficas, la capacidad de utilizar una amplia gama de cámaras y lentes, estar preparado para trabajar al aire libre y bajo todo tipo de condiciones meteorológicas. Y por último, la capacidad de mantener la calma si debe tratar con personas que se sienten incómodas o enojadas. El fotoperiodismo en el Zulia nace a partir de que se ingresa la fotografía a la prensa en el año 1857. El diario de avisos y semanarios de las provincias publicó 2 grabados hechos a partir de 2 daguerrotipos. Estos representaban el antes y el después de una operación facial practicada a un enfermo en el Zulia, específicamente en la capital. El 24 de octubre de 1888 se publicó el número inicial de la primera revista de Venezuela, el Zulia Ilustrado. La revista nació en Maracaibo y formó parte de los avances científicos, comerciales y culturales de la época, que se dieron en el estado Zulia antes que en el resto del país. Esta revista incluyó fotografías en sus páginas. He aquí que inicia el fotoperiodismo. Luego esto se fue extendiendo y abarcó municipios como Cabimas, Encontrados y otros más. Pero esto sobre todo con la llegada del petróleo. Bien sabemos, el estado Zulia es uno de los mayores exportadores de petróleo en el país. Entonces, cuando en el año 1914 la Caribbean Petroleum perforó con éxito el pozo Sumaque 1 en la costa oriental del lago de Maracaibo, esto permitió el descubrimiento del primer campo venezolano de importancia mundial. Este campo es llamado Mene Grande, y este hecho tan importante propició que fotoperiodistas comenzaran a capturar fotografías del famoso oro negro. Es importante destacar, referente al tema de la revista, que un representante de la intelectualidad maravina, Eduardo López Rivas, fue el artífice de la hoy legendaria publicación. Editor y periodista de larga trayectoria, creó la revista para promover al Zulia en todas sus manifestaciones dentro y fuera de Venezuela. El editor había combatido duramente la ojeriza de Antonio Guzmán Blanco hacia el Zulia, sufriendo por ello expropiaciones, encarcelamiento y destierro. Este autócrata había puesto incontables barreras al desarrollo del Estado, llegando incluso a cerrar arbitrariamente la aduana del puerto de Maracaibo. Entonces, la revista surgió como una estrategia de defensa de la región, frente a tal abierto despotismo manifestado por el mandatario. Ello explica que estuviera enteramente financiada por López Rivas, sin avisos publicitarios ni contribuciones del gobierno, del cual es sabido que el editor nunca aceptó nada. El 24 de octubre, el Zulia pudo abrirse libremente a Venezuela y al mundo.
mostrando a plenitud su historia, sus paisajes, sus héroes y su entonces descollante desarrollo. Según la crónica de la época, al ver el primer número, Guzmán Blanco ordenó a su secretario: revise bien cada página y encuéntreme algo para acabar con eso. Pues no era posible. La revista era genuinamente apolítica en su recorrido por la historia. Los personajes, los lugares emblemáticos y los paisajes del Zulia, la verdad estaba allí, ilustrada de una manera elegante con novedosos grabados que presentaban a un Zulia histórico y tajante. El primer número conmemoraba el centenario del nacimiento de Rafael Urdaneta, con un imponente grabado del prócer en uniforme de gala. Aquella imagen en portada rompió con las tradicionales páginas de las publicaciones de entonces, compuestas solo de largos textos, e iniciaba un periodismo diferente en Venezuela, un periodismo visual cuyas ilustraciones cultivaron a los lectores de todo el país. La revista fue la primera publicación venezolana en reproducir fotografías, imágenes que junto a los más de 100 grabados de sus 35 números dieron inicio a la llamada Revolución de las Artes Gráficas en Venezuela. El Zulia Ilustrado ocupa un lugar muy importante en la historia de la imprenta en Venezuela, ya que fue la primera publicación periódica del país en reproducir imágenes fotográficas y fotograbados. Las imágenes fueron un gran atractivo de la revista porque representaban novedad para el lector. En la edición del 31 de marzo de 1889 aparecieron dos fotografías de excelente impresión y nitidez, identificadas en la página como grabado 1 y grabado 2, corresponden a un paciente del Hospital Chiquinquirá de Maracaibo, al cual se le practicó una operación para extirparle un enorme tumor en la región del cuello, hombro y pectoral anterior. La operación representó entonces un importante éxito quirúrgico para el Zulia, que López Rivas quiso destacar en la revista, solicitándole al doctor la fotografía que había sacado del paciente antes y después de la operación. En el Zulia Ilustrado apareció el primer plano topográfico a color de la ciudad de Maracaibo. El plano creado por Eduardo López Rivas fue publicado en 1889 en una página completa del número 22 de la revista. En los reconocimientos del fotoperiodismo en el Zulia se encuentra el Zulia Ilustrado, es el nombre del primer premio regional de periodismo, mención, diseño y diagramación, que otorga todos los años la gobernación del estado Zulia en Maracaibo al periodista más destacado en diseño gráfico y artes de página. En honor a Eduardo López Rivas y al Zulia Ilustrado, la Fundación Belloso de Maracaibo publicó en 1965 una edición facsímil de la revista. Esta edición es una obra de consulta permanente de historiadores, universidades, profesores y estudiantes del Zulia y de Venezuela, con motivo de cumplirse el 24 de octubre de 2013 los 125 años de la primera edición de la revista. La Biblioteca Nacional de Venezuela expuso por primera vez al público los originales del Zulia Ilustrado. Las imágenes fotográficas y de video pueden revelar grandes verdades, exponer irregularidades y negligencias, inspirar esperanza y comprensión, y conectar a personas de todo el mundo a través del lenguaje de la comprensión visual. Las fotografías también pueden causar gran daño si son insensiblemente intrusivas o manipuladas. Por otra parte, los fotoperiodistas a veces son enviados a puntos críticos donde deben estar conscientes del objetivo y cómo abordarlo mucho antes de ingresar al lugar. Así no perderá el enfoque. No podemos caer en provocaciones o permitir ser manipulados. Corresponde también evaluar la seguridad en la calle. Es necesario contar con un completo equipo de protección a la hora de cubrir un suceso de alto riesgo. Alimentarse correctamente, hidratarnos y dormir bien nos permitirá estar alertas y no descuidar detalles. Para finalizar, la importancia del fotoperiodismo en la sociedad no está ligado únicamente a la política, a pesar de que la evidencia fotográfica sea causa principal en la opinión pública y pueda generar consecuencias relevantes para el cambio. La fotoperiodística es deporte, cultura y mucho más.
A través de los años, el fotoperiodismo ha tenido muchos avances. En la actualidad, el estado Zulia no ha desaparecido pese a tantas dificultades. Ahora se ha digitalizado, medios de comunicación han pasado del papel a lo digital y de igual forma se siguen buscando esas fotografías de excelente calidad. Para finalizar, algunos fotoperiodistas zulianos son Iván Lugo, especializado en deportes, José Cheo, Gustavo Bauer, que se centra en las fotografías relacionadas al arte y las expresiones culturales, Luis Torres, Fabiola Portillo, quien realizó un homenaje a las mujeres pescadoras del lago de Maracaibo. Y por último, mencionaremos a Juan Guerrero, quien realiza fotografías que muestran la triste realidad en los barrios del estado Zulia. Hola, yo soy Andreina Ávila, licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual, egresada de la Universidad del Zulia en noviembre del año 2014. He trabajado en el periodismo, como reportera independiente, inicié en el diario Panorama durante algún tiempo, posteriormente ingresé al canal Coquibacoa Televisión, un canal regional, donde desempeñaba labores de reportera de calle, de planta y posteriormente fui narradora de noticias. Sí he ejercido el fotoperiodismo, recuerdo que justamente vi como electiva esa cátedra y me sirvió de mucho porque luego tuve que poner en práctica todos esos conocimientos cuando trabajaba para la web del diario Panorama, donde en ocasiones me exigían entregar fotoreportajes para ser publicados en la galería de este medio. Lo hacía con temas previamente seleccionados y que eran evaluados por ellos, y luego tenía que entregar las fotografías que de alguna manera narraran esta información que yo estaba entregando y que hablaran por sí solas. En aquella oportunidad recuerdo que hice un trabajo sobre las colas en las estaciones de servicio, en las estaciones de combustible, con fotografías para reseñar lo que estaba sucediendo en la ciudad en aquella época, en aquel momento. La fotografía de prensa en el Zulia, considero que ha cambiado muchísimo, considerando que ya la prensa en nuestro estado o en nuestro país no es como antes, ya no tenemos la prensa impresa como la teníamos, ahora son más medios digitales y cada día va tomando mayor fuerza el tema de la fotografía. Quizás la gente ya no lee tanto como antes o están de alguna forma abrumados por la cantidad de información que se recibe, entonces entregar muy buenas fotografías que den la mayor cantidad de información posible es muy importante. Fotógrafos que pueda mencionar, recuerdo a Misol, no me acuerdo el apellido, no sé si Misol Fuentes, no lo recuerdo, que trabaja para Noticia al Día o trabajaba para Noticia al Día. Me gustaba mucho el trabajo que hacía en lo regional, ¿no? En el campo laboral, cada día hay que formarse un poquito más, dar un poquito más, porque todas las personas de esta era, yo creo que desde que nacen, tienen acceso a las cámaras fotográficas. Entonces ya no basta con tener una buena cámara fotográfica, con hacer una buena foto, sino con tener un poquito de ojo, ir más allá. Y con esto me refiero a seleccionar muy bien lo que quiero mostrar y con una intencionalidad. Eso va a ser como el elemento diferenciador de un fotógrafo en el campo laboral en esta época. Como comunicadora, sí es difícil en ocasiones plasmar noticias en imágenes, porque quizás hay muchas otras cosas que quiero contar y es agrupar esos elementos, buscar cómo mostrarlos y que sea que enganche lo más que se pueda, ¿no? Las recomendaciones que yo daría a los comunicadores que se les dificulta la fotografía, en primer lugar, que manejen muy bien los aspectos técnicos. Una vez se vuelvan unos expertos en manejar su cámara, en hacerlo de forma profesional, no en modo automático, sino que manejando diafragma y velocidad, con una intencionalidad. Luego de hacerlo muy bien técnicamente, entonces afinar el ojo
afinar el encuadre, qué es lo que quiero mostrar, cómo lo voy a mostrar y cuál es el valor agregado que yo como fotógrafo o como persona le estoy dando a esta fotografía. Imaginar que estoy entre 10 fotógrafos que tienen la misma noticia y que tienen la misma, como el mismo escenario. Entonces, ¿desde qué ángulo yo lo puedo plasmar? ¿Desde qué ángulo lo puedo inmortalizar, por decirlo de alguna manera? ¿Desde qué ángulo voy a capturar yo esa realidad? ¿Y cómo lo voy a hacer que sea de la forma más atractiva? Siempre pensar un poquito más allá. Bueno, es una de las recomendaciones que yo le podría dar a cualquier fotógrafo en este momento. Otra cosa que a mí me servía mucho cuando justo estudiaba fotoperiodismo y era bueno, me lo decía mi profesor Alejandro Vázquez, lo de no repetir información. Eso siento que ha sido vital y que me ha acompañado durante todos estos años a ejercer de mejor manera la fotografía. Siempre hay que estarse actualizando, cada día hay personas como que más expertas en el área y no podemos quedarnos atrás, entonces tenemos que seguir formándonos para esto.